Listo. Entonces, hoy vamos a hablar de farmacocinética clínica. Cuando hablamos de farmacocinética clínica, vamos a dividirlo como en tres grupos grandes, ¿listo? Primero, la absorción, que se va a relacionar mucho con la liberación del fármaco. Segundo, vamos a hablar de la distribución y por último, la eliminación. Entonces, aquí vemos cómo nos muestran la absorción del fármaco en esta gráfica, después cómo este se va distribuyendo y por último eliminando. Y aquí también nos lo muestra muy bonito y aquí nos comienzan a hablar de lo que son los compartimientos. Entonces, primero tenemos una liberación, una absorción que entra al compartimento central. Aquí vamos a hablar de la distribución y por último, la excreción. Empecemos con la absorción, que como les decía, muy importante relacionarla con la liberación. Para hablar como de la absorción es súper importante recordar lo que es la biodisponibilidad. Y si se vieron la tutoría de farmacocinética 1, recordamos que la biodisponibilidad va a ser esa fracción de la sustancia que va a ingresar de forma activa a la circulación general. Como, como fórmula tenemos que F va a estar representando la biodisponibilidad y esto va a ser la cantidad de fármaco que logra llegar a la circulación sistémica sobre la cantidad de fármaco administrado, que es importante tener en cuenta el metabolismo hepático, el metabolismo intestinal, el metabolismo o la inactivación bacteriana que sufren los fármacos antes de llegar a esta circulación general. ¿Qué tenemos como objetivo? Pues para la biodisponibilidad, comparar las vías de administración y las formas farmacéuticas. Importante que la biodisponibilidad en la farmacocinética clínica se va a conocer como esta área debajo de la curva. ¿Listo? Todo lo que está aquí por debajo de la curva se conoce como biodisponibilidad. Tenemos dos formas como para estar evaluando la biodisponibilidad. Cuando queremos comparar las vías de administración, estamos hablando de la biodisponibilidad absoluta. ¿Por qué? Porque esta nos está hablando del porcentaje de fármaco que se absorbe por una vía extravascular comparándola con la vía intravenosa. Entonces, ¿alguno cree por qué se compara con la vía intravenosa? Bueno, entonces se compara con la vía intravenosa porque si como definición tenemos que la biodisponibilidad es la fracción de la sustancia que llega a la circulación general, si lo administramos directamente a la vena, a la sangre, pues tenemos una biodisponibilidad del 100%. Entonces queremos compararlo con lo que sería un 100%. Y vamos a ver, pues, que se compara lo que sería la vía, por ejemplo, en este caso, la vía oral en su biodisponibilidad con la vía intravenosa. Y para comparar las formas farmacéuticas, tenemos la biodisponibilidad relativa, que lo que queremos comparar acá es el porcentaje de fármaco que se absorbe por una vía extravascular, comparándola con el gold estándar que sea extravascular. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos el acetaminofén y que el acetaminofén tiene como su gold estándar una cápsula. Vamos a tener este como referencia. Y lo vamos a comparar, por ejemplo, con el acetaminofén en jarabe. ¿Listo? Entonces tendríamos que poner la biodisponibilidad del test, es decir, del jarabe, que es la que queremos averiguar, sobre la referencia que sería la cápsula que vimos que es el gold estándar. Y vamos a ver cómo es la diferencia entre el producto 1 y el producto 2. Esto también nos va a ayudar a definir la equivalencia de dosis. Bueno. Entonces, en esta gráfica lo que podemos ver, que también se las ponía en farmacocinética, uno, si no estoy mal, vamos a ver cómo se relaciona esta vía de administración con la biodisponibilidad. Como vimos la fórmula de la biodisponibilidad, tenemos la cantidad de fármaco que alcanza la circulación sistémica sobre la cantidad de fármaco administrado. Entonces, cuando hablamos de una intravenosa, esta división nos va a dar 1. Y si la comparamos con otras vías, como la subcutánea o la intramuscular, esta biodisponibilidad
va a ser de 0,75. Es decir, que no va a ser un 100% el que va a llegar a la concentración, a la circulación plasmática. Y cuando hablamos de la em, administración por vía oral, tenemos una de 0,05. Acuérdense, ¿por qué? Porque esta depende de muchas cosas. Depende del área de absorción, depende del pH, depende de la ingesta. Entonces, por eso, esta es como la que menor biodisponibilidad va a tener en comparación con las que nos muestran acá. Pasando a la distribución, vamos a ver que nos hablan de los compartimentos, que estas van a ser unas hipótesis que están como basadas en estimaciones de la farmacocinética y nos quieren intentar explicar cómo se comporta el fármaco en el cuerpo. Tenemos varios como teorías. Tenemos la monocompartimental, la bicompartimental y la tricompartimental. En la monocompartimental lo que nos dice es que yo administro un fármaco y solo tengo un compartimento. Y entonces ahí va a ocurrir todo. Ahí se va a distribuir y por ahí también va a salir. Entonces es lo que vemos acá. Y una forma de verlo más simplificado incluso es cuando es por administración intravenosa, porque no va a sufrir toda esta entrada, sino que llega directamente al compartimento central. Entonces solo tiene que salir. En la teoría bicompartimental tenemos que hay un compartimento central y uno periférico. Voy a administrar el fármaco, llega al compartimento central y después se me va a ir al periférico. Aquí hay una relación. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos que ingresa nuestro fármaco a la sangre o al plasma y que este se tiene que distribuir también al tejido y que este también va a salir como del cuerpo. Y el tricompartimental nos habla del compartimento central, de un compartimento que se va a equilibrar rápidamente y uno que va a estar equilibrándose lentamente. Este sería pues como el que nos explica más fisiológicamente, que lo vimos acá. Entonces nuestro compartimento central va a equivaler al plasma, el equilibrado rápido va a ser el músculo y el equilibrado lento va a ser el tejido adiposo, la piel, el hueso. Como lo vemos reflejado en esta gráfica, vemos que esta gráfica va a ser nivel plasmático de medicamento sobre el tiempo desde la inyección. Voy a tomar un poquito de agua. Entonces, vemos que la fase de distribución rápida, es decir, estamos, digamos que en este punto, aquí estamos en el compartimento central y esto se va a tener que comenzar a distribuir. La fase rápida va a ser al músculo, a nuestro compartimento equilibrado rápido. Después, la de distribución lenta va a ser al tejido adiposo, a la piel, y después ya va a ser la eliminación. Y esto también va a depender mucho del volumen de distribución. Entonces, para acordarnos por qué es que una es lenta, una es rápida, porque la distribución se da cuando el fármaco pasa del torrente sanguíneo a los órganos o a los sistemas por medio de los lechos capilares. Entonces, acordarnos que los más irrigados, los que más sangre van a recibir, va a ser el corazón, el riñón, el hígado, las glándulas, el músculo esquelético, depende eh, también si está en actividad física, el tejido adiposo y el hueso. Y por último pasamos a la eliminación. Cuando hablamos de la eliminación, hablamos de la cinética de eliminación. Y esta va a estar hablando de la cantidad y de la velocidad de la eliminación de los fármacos. Tenemos tres parámetros importantes. El primero, la constante de eliminación, que se relaciona directamente con la velocidad de eliminación. La vida media o la semivida de eliminación, que va a ser el tiempo que se demora las concentraciones plasmáticas iniciales en llegar a la mitad y el aclaramiento o la depuración renal, que vamos a ver que es el volumen de plasma que se va a limpiar de fármaco por unidad de tiempo. Entonces vamos a desglosar cada una. La primera va a ser la constante de eliminación, que como dijimos, tiene relación con la velocidad de eliminación. Y esta, aquí es súper importante, esta palabra de cantidad, va a ser la cantidad de fármaco que se va a eliminar de la sangre por unidad de tiempo. Y va a depender de las concentraciones plasmáticas del fármaco. Es decir, que a mayor concentración de
A mayor concentración plasmática de fármaco, mayor va a ser mi constante de eliminación. ¿Cómo puedo diferenciar la constante de eliminación de la depuración? Porque la constante de eliminación va a tener una dependencia de la concentración plasmática y segundo, porque acá estoy hablando de la cantidad de fármaco y no del volumen plasmático que se limpia. ¿Listo? En cuanto a la depuración, vamos a ver que el aclaramiento, depuración, todo esto realmente habla de lo mismo. Va a ser la medida de volumen plasmático que se va a limpiar del fármaco por unidad de tiempo. ¿Esto de qué depende? Acá tenemos la fórmula. Entonces vemos que la depuración va a depender de la velocidad de eliminación sobre las concentraciones plasmáticas. Y a su vez, la velocidad de eliminación, como dijimos, depende de la constante de eliminación y de la cantidad del fármaco. Que la cantidad de fármaco depende a su vez del volumen de distribución. Porque acá estoy hablando de la cantidad de fármaco, pues que tengo en un compartimento central. Y llegamos a las cinéticas de eliminación. Estas son las variaciones o los gradientes de las concentraciones plasmáticas en el tiempo y se explican por un modelo monocompartimental. Tenemos dos cinéticas de eliminación, la de orden cero y la de primer orden. La más fisiológica va a ser la de primer orden, pero vamos a hablar primero la de orden cero porque la de primer orden la vamos a desglosar un poquito más. Entonces, cuando hablamos de cinéticas de eliminación de orden cero, vamos a ver que se da por una saturación de la capacidad metabólica. Aquí la velocidad de eliminación va a ser independiente de las concentraciones plasmáticas y estamos eliminando cantidades, bueno, cantidades constantes. ¿En dónde ocurre esto? En los fármacos cuando están en su rango tóxico, pero también en fármacos como la penitoína o en sustancias como el etanol. Y cuando hablamos de la cinética de eliminación de primer orden, hablamos de que lo que se está metabolizando del fármaco por unidad de tiempo es proporcional a la concentración plasmática. Por eso estamos hablando de un porcentaje de fármaco de forma constante. Estamos eliminando un porcentaje de fármaco de forma constante porque es algo proporcional. Y esto ocurre en la mayoría de los fármacos en rangos terapéuticos. Entonces, comparemos las gráficas. Miren que la de orden cero es una línea recta. Aquí tenemos una. Bueno, y llegamos al concepto de vida media. La vida media va a ser ese tiempo que se demora la concentración plasmática inicial en llegar a la mitad. ¿De qué depende? Depende de una eliminación exponencial, es decir, que sea una cinética de primer orden, de una constante de eliminación y de un volumen de distribución. En esta gráfica lo vemos. Entonces tenemos la concentración de fármaco como porcentaje y aquí tenemos el tiempo. Vemos que tenemos una concentración cercana al 100 y cuando llega a su 50%, ahí estamos hablando de la vida media. Vamos a desglosar cada uno de los ítems que mencioné previamente. Entonces, cuando hablamos de la eliminación exponencial, lo que queremos decir es que es una cinética de primer orden. Nuestra ecuación para hablar de la vida media es que es vida media es igual a 0.7 por el volumen de distribución sobre el aclaramiento. ¿Y de dónde viene este 0.7? Si queremos ver que la concentración plasmática inicial llegue a su mitad, estamos dividiendo por 2. Entonces, cuando dividimos por 2, después de esto le vamos a sacar el logaritmo natural al 2, porque nos estamos hablando de una tasa de eliminación exponencial. Y si le sacan el logaritmo natural a 2, esto nos da 0.7. Esto es lo que nos explica como tal la forma. Y cuando hablamos de este logaritmo de tasa de eliminación exponencial, lo que quiere decir es que nos va a dar una curva o la vamos a graficar de esta forma. ¿Listo? Así, curva. Cuando hablamos del clearance o de la depuración, vemos que es inversamente proporcional a la vida media. Es decir, que si un fármaco tiene una mayor depuración,
va a tener una vida media más corta. em, y si tiene una vida media más larga, podemos decir que el clearance es un poquito menor. Y esto va a ser una tasa de eliminación constante, pero va a ser proporcional. Entonces, con esta gráfica lo que les quiero mostrar es que si tenemos una tasa de eliminación constante, digamos que tenemos nuestra 100%. La vía media va a ser el 50%, ¿cierto? Entonces llegamos al 50%. Pero no significa que se nos va a eliminar todo el fármaco con dos vías medias. No, acá tenemos que llegamos al 50 y al 50 le volvemos a sacar el 50%. Entonces llegamos al 25. Del 25%, el 50% es 12,5. El 50% de 12,5 es 0. Es 6,25. Entonces, aproximadamente para decir que eliminé un fármaco, necesito 4 vidas medias para lograr un porcentaje de eliminación del 94%. Y también depende del volumen de distribución, como lo vemos acá. Entonces, si tenemos un volumen de distribución, bueno, tenemos una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué tanto fármaco está disponible en el plasma para que se pueda metabolizar y después me llegue al riñón a eliminarse? Porque acuérdense que lo que llega al riñón a eliminarse depende de la concentración que como tal esté en el plasma. Y eso nos lo explica el volumen de distribución. Entonces, si tengo un volumen de distribución bajo, este no se va a quedar en los tejidos periféricos, sino que va a permanecer en el plasma. Es decir, que a un volumen de distribución bajo voy a tener una menor vida media. Y a un volumen de distribución alto, como se va a quedar en los tejidos y no en el plasma, no me va a llegar, no me va a llegar como tal para eliminarse, entonces voy a tener una vida media mayor. Pero también depende de la unión a proteínas plasmáticas, porque em, como vamos a ver más adelante cuando estemos hablando de todo lo que es la fisiología renal, los riñones no van a filtrar las proteínas. Es decir, que lo que se va a filtrar para poder excretarse va a ser lo que está libre en el plasma. Y todo esto va a estar afectando la depuración. Entonces aquí tenemos otra gráfica que nos puede ayudar como a entender y a juntar todo esto. Tenemos una cajita con 4 compartimentos. Cada compartimento equivale a 1 litro, porque el contenido total son 4 litros. Y estas moléculas, digamos que hay 64 miligramos de fármaco. Si yo tengo una tasa de depuración de 1 litro por minuto, entonces voy a perder una de estos compartimentos, ¿cierto? Y me va a quedar así. Entonces ya no voy a tener 64 miligramos, sino 48 miligramos. Pero como sigo con mi aclaramiento de 1 litro por minuto, voy a quedar, o sea, voy a sacar otra cajita, pierdo otra cajita y quedo con 36 miligramos. Y sigo aclarando 1 litro minuto. Entonces, en el tercer minuto ya no voy a tener 36 miligramos, sino 27 miligramos. Y así, eso es lo que nos explica que un fármaco como tal no se vaya a eliminar con 2 vidas medias, sino que se demora. Listo. Y pasamos a lo que son las dosis acumuladas. Cuando hablamos de las dosis acumuladas, lo podemos dividir como en dos partes, en adición y en compensación. Ya vamos a ver cómo funciona eso. Pero ¿qué quiero llegar con mis dosis acumuladas? A lo que quiero llegar es a mi intervalo terapéutico. Quiero llegar a este intervalo en donde estoy ejerciendo, o pues mi fármaco sí está logrando su función terapéutica, porque logré pasar esta concentración mínima efectiva y no me estoy pasando de la concentración máxima tolerada. Cuando lo hago por adición, vamos a ver que va a haber una acumulación, porque cada vez que voy repitiendo la dosis, la concentración plasmática va a partir desde un valor más alto al inicial. Entonces, parémonos acá. Tengo mi primera dosis. Y como la dosis se administra en un intervalo de tiempo que es igual a su vida media, cuando llegue a mi vida media de la primera dosis, voy a administrar otra. Entonces ya estoy partiendo desde una concentración plasmática que es mayor. Aquí voy a tener una velocidad de administración que es mayor a la velocidad de eliminación, es decir, que estoy administrando más de lo que estoy eliminando. ¿Y qué quiero lograr con esto? Llegar al intervalo terapéutico.
¿Cómo lo puedo hacer más rápido? Puedo tener o una dosis inicial más alta o puedo tener una velocidad mayor, que serían los bolos. Entonces, vemos que la dosis de carga va a ser esta fórmula. Tenemos una concentración plasmática, que aquí vamos a poner la concentración del rango terapéutico que queremos llegar, multiplicado por un volumen de distribución que se ajusta al peso del paciente sobre la biodisponibilidad. Y es lo que nos muestra la línea naranja. Tenemos una dosis inicial más alta que nos lleva de una al intervalo terapéutico y que nos ahorra todo este tiempo de vidas medias, que son aproximadamente 4 vidas medias, para poder llegar al intervalo terapéutico. Y en las dosis de compensación, lo que queremos, en donde estamos, es en un estado estable. Entonces, si yo sigo administrando un fármaco a una velocidad constante, eventualmente voy a llegar a un momento en donde mi velocidad de administración va a ser a la velocidad de eliminación. Es decir, que lo que estoy administrando lo estoy eliminando. Esto se va a demorar aproximadamente 4 vidas medias. ¿Por qué? Entonces veamos esta tabla, esta gráfica. Tengo mi primera dosis y como vimos, los intervalos de las dosis son equivalentes a las vidas medias. Mi primera dosis me va a ayudar a sumar, a sumar, a sumar, a sumar, hasta que ya logré llegar a mi estado, eh, como a mi intervalo terapéutico. Cuando ya logro llegar a mi intervalo terapéutico, vemos que ya la primera dosis cumplió su cuarta vida media. Es decir, que esta ya no vamos a estar contando con esta, pero vamos a estar administrando otra. Es decir, que cada vez que pierdo una, voy a estar administrando. Entonces, mi segunda dosis que administré, ya aquí la voy a perder porque está llegando a su cuarta vía media. Pero por los intervalos estoy administrando otra. Entonces, lo que voy perdiendo, lo voy administrando. ¿Cuál es mi objetivo acá? Mantenerme en el intervalo terapéutico y no pasarme de la concentración máxima tolerada. Y nuestra dosis de mantenimiento va a tener más parámetros en cuenta. Entonces tengo la concentración plasmática que quiero llegar, es decir, el estado estable, que es como donde está el intervalo terapéutico, por el aclaramiento, por el intervalo de dosis sobre la biodisponibilidad. Y es muy importante hacer una monitorización. ¿Por qué? Porque es muy importante que los fármacos siempre se queden en el intervalo terapéutico y hay fármacos que tienen intervalos terapéuticos muy pequeños. Entonces tengo que monitorizar que sí me esté haciendo como la función del fármaco y que no me esté generando alguna toxicidad. Entonces, cuando estamos en unas dosis tóxicas, es que mi fármaco se pasó de este intervalo y me está generando todos estos efectos secundarios y una toxicidad. Esto es lo que no queremos. Y cuando hablamos de una dosis subterapéutica, es que mi fármaco nunca logró llegar a este rango y por ende no le estoy haciendo nada al paciente. El paciente no está siendo tratado. Listo, ahí terminamos farmacocinética clínica. ¿Alguna pregunta? ¿O pasamos directamente a interacciones medicamentos? Bueno, entonces continuamos con interacciones medicamentos. ¿Qué factores de riesgo hay? Hay unos factores de los pacientes y unos factores del tratamiento. Los pacientes, la edad, la genética, las comorbilidades, la automedicación. La edad, por lo que veíamos en farmacocinética 2, que el metabolismo cambia, los compartimentos cambian y también tienden a tener más enfermedades. Las comorbilidades, porque muchas veces no solo tienen una enfermedad, sino que tienen varias y cada una se trata con medicamentos diferentes. Y en el tratamiento tenemos la polifarmacia, el rango terapéutico estrecho, unas dosis altas, las prescripciones inapropiadas, venta libre de medicamentos y los múltiples prescriptores. Es decir, que tengan más de un médico que esté prescribiendo medicamentos.
¿Cómo las podemos clasificar? Las podemos clasificar según la severidad. Entonces tenemos menor, moderada, severa. La menor tiene unas consecuencias clínicas limitadas, no requieren ajuste en la terapia. La moderada va a necesitar una monitorización más estrecha y la severa no se debe administrar por riesgo de toxicidad y porque puede comprometer la vida o generar un daño permanente. Tenemos una clasificación que va a ser A, B, C, D, X. La A, no hay interacción. B, no requiere de ninguna acción. La C, hay que monitorizar la terapia. La D, es mejor modificar el régimen. Y la X, evitar la combinación a toda costa. Aquí se las dejo como más descrita. Esta es una tablita que sale en UpToDate. Y aquí vamos a ver unos ejemplos. Entonces, esta aplicación es súper chévere, es UpToDate. Ustedes se meten como a interacciones medicamentosas y ponen el nombre del medicamento, como los nombres de los medicamentos, la cantidad que quieran, y ponen a analizar y ahí les dice. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos amiodarona, que va a ser un antiarrítmico, y ertapenem, que es un antibiótico. Si lo analizamos, aquí no hay ninguna interacción. Grado A se puede dar. En grado B les trae metronidazol, que es otro antibiótico, y acitromicina, que es otro antibiótico, y nos da un grado B, es decir, que no toca hacer nada al respecto. Puede que haya algún tipo de interacción, pero no es clínicamente significativa, es muy poco probable que pase algo, entonces solo no toca hacer nada. En la C les trae amiodarona, que como vimos es un antiarrítmico, y la levotiroxina, y aquí nos da una interacción grado C. Y lo chévere de esto es que ustedes pueden fichar en cada una y les explica qué tipo o qué efectos secundarios pueden causar. En una de ondansetron, que es un antiemético, y la amiodarona, van a darse cuenta que la amiodarona tiene muchas interacciones con muchos fármacos, y esta es una de, es decir, que es mejor no darlo, es mejor cambiar la terapia. Y la amiodarona con la eritromicina, que es un antibiótico, es súper importante cambiarla. Lo mejor es evitarla. ¿Listo? Porque ambas van a prolongar el QT que ya pues, más adelante vamos a ver a qué sirve. Listo. ¿Cómo más la podemos clasificar? Si me aumentan o me disminuyen el efecto. Si me aumentan el efecto, pues me van a también aumentar los efectos secundarios. Y también va a haber mayor riesgo de toxicidad. Y si me disminuyen el efecto, pues voy a tener un fallo terapéutico, pero también pues voy a tener menos efectos secundarios. Y el mecanismo de producción, súper importante. Entonces, las farmacéuticas, que haya una incompatibilidad, las farmacodinámicas, que tenga la misma diana, que por vías de señalización haya alguna interacción o por la función. Y en las farmacocinéticas me pueden afectar la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Aquí les traigo una de farmacodinámica, que sería el enalapril y el losartán. Digamos que ambos son antihipertensivos, pero tienen como una acción muy similar. Entonces es muy peligroso darlos juntos. No se dan juntos, porque tienen como un mecanismo de acción muy parecido. Y ahora vamos a hablar de las farmacocinéticas, que son las más largas. Entonces, en la absorción, ¿qué me pueden cambiar? Me pueden cambiar el vaciamiento gástrico, es decir, o que sea mayor o más rápido, que haya un pH diferente, quelación, que haya alteración en la circulación enterohepática. En la distribución, me pueden competir por la unión a proteínas plasmáticas o por los transportadores. En el metabolismo, que haya una inducción o una inhibición del metabolismo. Y en la excreción, el cambio en el pH y en los transportadores. Entonces, para recordar un poquito cómo es que funciona esto de la inducción y de la inhibición del metabolismo, entonces si tenemos una inducción del metabolismo, tenemos un aumento de la producción de CBP o aceleramos el metabolismo del fármaco, vamos a tener menores concentraciones plasmáticas, es decir, un efecto subterapéutico. Y en la inhibición, cuando la sustancia interfiere o me compite, me usa mi sitio activo, vamos a ver que no voy a poder unirme a mi fármaco. Entonces vamos a tener un menor metabolismo, por ende mayor concentraciones plasmáticas y un riesgo de toxicidad. Y eso es lo que tenía para interacciones medicamentos.